días, cuando ya quirófano se queda con un paciente. Nos interesaba es que alguien nos contara la experiencia concreta con sus paradigmas y sus paramadres de una unidad de gestión clínica, una área clínica, como queramos denominarla, y pensamos que la persona de Antonio Dávalos, que me ha facilitado su presentación, para los que no lo conozcan, sería su prestigio profesional, conocido fundamentalmente, y es obvio, los neurólogos que además en este servicio hay gente que tiene un tipo de reconocimiento, ¿no?, hacia su persona, con además una ya larga experiencia en gestión clínica como responsable del área o de la unidad de gestión clínica de neurociencias en el Hospital Germán César. Él va a hacer una presentación en la que ya me he dicho que cualquier cosa que queráis preguntar, pues mejor hacerlo dinámico de lo que preguntáis. Y lo que nos interesa a todos, yo creo que es aprovechar la experiencia práctica y personal de alguien que tiene un recorrido ya amplio e interesante. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, pues como hablábamos, tengo pocas diapositivas. No voy a hacer nada tostón, ni teórico. Voy a ser muy práctico y por tanto creo que si me interrumpís y me hacéis las preguntas en el momento que surjan o cuando esté comentando los aspectos puntuales, pues seguro que será una sesión mucho más dinámica y más provechosa para todos. Bueno, yo empiezo mi gestión clínica como director clínico de neurociencias. La dirección clínica es el cargo que está reconocido por el Servei, por el Instituto Català de la Salud en Cataluña, y de hecho está reconocido y publicado en el DOC. Empiezo yo a finales del año 2004. Y empiezo a finales del 2004 porque yo previamente había estado 18 años trabajando en Girona, en un hospital muy diferente, como jefe de sección de neurología. Y la verdad es que me vinieron a encargar un proyecto muy ambicioso y por eso me moví. Con lo cual, el hecho de que yo me moviera ya os puede dar idea de que verdaderamente lo que iba a hacer me entusiasmaba, si no, no me hubiera movido. Y de hecho, no me entusiasma el lugar donde estoy trabajando en cuanto a su espacio físico, porque sigo viviendo en Girona y viajo cada día 200 kilómetros. Por tanto, podéis imaginaros que si cada día viajo 200 kilómetros, 100 de ida y 100 de vuelta, es porque me gusta lo que estoy haciendo. Si no. También es cierto que al principio tuve que decir varias veces que me volví a Girona para conseguir todo lo que me habían prometido. Y bueno, afortunadamente yo viví esto en una época que no era de la crisis de ahora, con lo cual pues las cosas fueron seguro mucho más fáciles de las que pueden ser en este momento. Otro dato importante es que cuando a mí me propusieron trasladarme al Hospital Germán Trias i Pujol de Badalona, en Barcelona, ya sabéis que Badalona es una población que está tocando Barcelona, no hay solución de continuidad, aunque tiene un ayuntamiento independiente. Pues cuando me propusieron ir allí, también es cierto de que se jubilaban en aquel momento tanto el jefe de servicio de neurología como el de neurocirugía, con lo cual tuve las cosas bastante fáciles, bueno, bastante fáciles, más fáciles, aunque evidentemente me tuve que ganar a mucha gente porque venía de fuera y no conocía a nadie, ¿no? Bueno, ¿por qué me propusieron a mí una dirección clínica? Pues la verdad es que no me propusieron la dirección clínica pues ni para gestionar presupuestos, ni para ahorrar dinero, ni para nada con connotaciones económicas. Me propusieron la dirección clínica por un proyecto de gestión fundamentalmente clínica, teniendo en cuenta de que la dirección del Hospital Germán Trias en aquel momento reconoció la importancia de las neurociencias en nuestro mundo actual, fundamentalmente pues por el impacto sociosanitario de las enfermedades neurodegenerativas y también de las enfermedades vasculares cerebrales. En segundo lugar, porque en aquel momento en los hospitales del Instituto Català de la Salud, que son 8, y para que os hagáis una idea, en el Instituto Català de la Salud está el Hospital de la Vall d'Hebron, el Hospital Universitario de Bellvitge, el Hospital de Germán Trias y luego hospitales provinciales, o sea, hospitales importantes.
pero en aquel momento había una ausencia de unidades de tratamiento terciario en neurociencias en todos esos centros del Instituto Català de la Salud. Y por tanto, a mí se me sugirió pues, desarrollar todos los aspectos terciarios en el ámbito de las neurociencias. Y luego, porque tampoco había un liderazgo claro de las neurociencias en la región sanitaria de referencia. Y además porque en aquel momento estaba a punto de inaugurarse el Instituto de Investigación Germans Trias y Pujol, que después ha sido reconocido por el Carlos III como uno de los grandes institutos de investigación del país, y había entonces la oportunidad también de desarrollar la investigación dentro de este campo. Con lo cual, pues bueno, como podéis imaginaros, pues las cosas eran suficientemente excitantes como para tomar esa decisión, de la cual aún no me he arrepentido. Por tanto, ya veis que me llamaron para que viniera aquí a explicarlo y les dije enseguida que sí, a pesar de que, como os podéis imaginar, pues la agenda no es fácil, ¿no? Bueno, en aquel momento yo con la dirección del hospital marcamos unos objetivos estratégicos, ¿no? Que era, en primer lugar, el más importante era integrar a los profesionales de los ámbitos de la neurología, la neurofisiología, la neurocirugía y la neuroradiología en un proyecto con objetivos comunes. O sea, en aquel momento cada servicio funcionaba a su manera, y incluso dentro de un servicio, de un único servicio, pues también había profesionales que funcionaban, no diríamos cada uno a su manera, pero sí los del piso de abajo y los del piso de arriba. Y por tanto, el primer objetivo fue romper, quitar la crosta que había ahí e integrar a todos los profesionales. Algunos aspectos fueron fáciles. Por ejemplo, como os he comentado, la neurología y la neurocirugía en ese momento no tenían jefe de servicio, con lo cual no tuve, digamos, que luchar, si podemos decir algo así, contra, digamos, las reticencias de un jefe de servicio a que viniera un director a organizar todo el departamento. En segundo lugar, la neurofisiología, creo que aquí también es así, no estaba separada como un servicio independiente, sino que las pruebas funcionales del ámbito de la neurofisiología pues estaban dentro del servicio de neurología. Y finalmente la neuroradiología, pues no se había, neuroradiología intervencionista no existía, por lo tanto era un proyecto de nueva creación, con lo cual pues os lo explico para que no penséis que hubiera funcionado todo. Bueno, ha funcionado porque habían cosas que verdaderamente pues lo facilitaban, ¿no? El segundo objetivo fue impulsar la creación de unidades transversales en tratamientos de excelencia, como os he comentado, la cirugía de los trastornos del movimiento y otras patologías que requieren estimulación cerebral profunda, la unidad de diagnóstico y tratamiento de las epilepsias fármaco-resistentes, con todo lo que es la monitorización video-EG, la cirugía del lóbulo temporal, estimulación del nervio vago, la monitorización neurofisiológica de procedimientos neuroquirúrgicos y endovasculares cerebrales y medulares. Todo esto ha sido un objetivo que no nos creamos en su momento inicial, sino que ha sido a posteriori, y el tratamiento endovascular en neurociencias, creando un centro terciario de ictus. Por lo tanto, os voy un poco a explicar pues, todas las dificultades y los pasos que he ido dando para crear todo esto. ¿La nomenclatura esta de terciario está metida en Cataluña sí hablamos de centros terciarios y de centros de referencia de ictus. Los centros terciarios son los que disponen de tratamiento endovascular 24 horas al día, 7 días a la semana, y los centros primarios, centros de referencia de ictus son todos aquellos que tienen unidades de ictus y la capacidad. ¿Dentro de ictus nada más o en la planificación global de todas las especialidades? ¿Hay centros terciarios? No, los centros terciarios que en este momento están reconocidos en Cataluña son 4 y están reconocidos por el Departamento de Sanidad. Son Hospital Clínic, Riviche, Vallebrón y nosotros. Y estos 4 hospitales tienen equipo de guardia 24 horas, de neurólogos vasculares y neurointervencionistas. Pero te estás refiriendo un poco a la estrategia del ictus de Cataluña. Sí. No en neurología general ni en especialidades médicas. No, terciario de ictus. Ictus. Vale. No, centros terciarios, no hay hospitales terciarios, sí, pero que han desarrollado determinada patología terciaria. No, por ejemplo, en este momento Vallebrón no tiene cirugía con estimulación cerebral profunda ni tiene cirugía de epilepsia, y en cambio sí que es un centro terciario y muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, pues me interrumpís así como ha hecho Jerónimo cuando queráis. No sé si he pasado esta es la segunda, ¿no?
Bien, luego otros objetivos que luego os comentaré, que han tenido muchas dificultades, ha sido, bueno, no solamente desarrollar programas terciarios, sino que nos lo reconociera alcanzable. Consolidar también un grupo de investigación transnacional en neurociencias y colaborar con otros grupos de investigación en intereses convergentes, fijaros, en terapia celular y sobre todo en atención primaria. Conseguir un reconocimiento como grupo de investigación y también dentro del Instituto Catalán de la Salud. Dentro del Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues voy a presentar un poco los pasos realizados, los resultados obtenidos y las acciones pendientes para todos estos objetivos. Y, como os decía, me interrumpís cuando queráis. En primer lugar, como os comentaba, el jefe de servicio de neurocirugía, el jefe de la unidad de radiología intervencionista, los pude nombrar yo, con lo cual, pues eso me facilitó mucho las cosas. ¿Cómo? Perdona, ¿puedes repetirlo? ¿Nombras tú jefe de servicio? ¿Cómo? El jefe de servicio de neurocirugía y el jefe de la unidad de neuroradiología intervencionista. ¿Los nombras tú? Participé en su selección y en su... Bueno, los nombró la dirección. Me refiero que a propuesta... ¿O no son concursos? Hubo concurso, pero a propuesta mía pues se seleccionaron una serie de personas. Solo por lo que nos faltaba, que no haya concurso. Los concursos aquí no sé cómo funcionan, pero en Cataluña son concursos con un perfil restringido en que se presentan unos candidatos y en el proceso de selección pues participa la dirección, participé yo. Me refiero con eso en que aquellas personas a las cuales les ofrecimos la posibilidad de ser jefe de servicio, aunque evidentemente tuvieron que concursar, pues fueron propuestas por mí. Espero que a partir de ahora el diálogo sea un diálogo menos tenso. Porque si no, pues entonces yo hablaré de otra manera. No tienes que sentirte afectado. No. Pues bueno, si perdonas, no sé, creo que el punto ha quedado aclarado, pues ya está. Entonces, otro de los aspectos fue que yo he intentado siempre ver la dirección de neurociencias de una manera transversal. Es decir, que no me he puesto en absoluto a hacer de jefe de servicio de neurocirugía ni a hacer de jefe de la unidad de neuroradiología intervencionista, sino que mi papel ha estado siempre pues actuar o coordinar o dirigir o aconsejar o guiar en toda la medida que haya sido posible pues en aquellos aspectos en los cuales se imbrincaban tanto el servicio de neurocirugía como la unidad de neuroradiología intervencionista y el servicio de neurología. Y los aspectos propios de cada uno de los servicios pues los he dejado en manos, tanto la gestión de recursos humanos como de equipamientos o de material, en manos de los responsables de las unidades. Y creo que esto ha sido positivo para crear un buen ambiente. En segundo lugar, lo que hicimos fue crear un plan funcional consensuado. Es decir, bueno, poner sobre la mesa una serie de documentos en que regularan, de cierta manera, pues todo lo que era la actividad clínica, de consultas, de hospitalización, de pruebas complementarias, etcétera, con una protocolización en la cual estaban pues los tres servicios o unidades implicados, de tal manera en que pues quedara claro cuál era la función de cada una de estas personas, su área de trabajo y la forma como tenía que interaccionar con el resto de los servicios, de tal manera en que surgieron muchos problemas, pero evidentemente pues al tratar entre todas las unidades se llegó a un consenso, y eso fue muy importante porque es la hoja de ruta para que todo el mundo pues conozca lo que tiene que hacer, y de esta manera pues no han aparecido, al menos de una manera relevante, problemas entre los diferentes servicios. La reordenación de las actividades asistenciales también fue importante. Como os decía, yo me encontré a algunos de los servicios en los cuales pues habían unos profesionales que se dedicaban a una serie de actividades en el piso de abajo, por decirlo de alguna manera, y otros en el piso de arriba, y eso pues evidentemente no favorecía la interacción entre ellos. Y entonces aquí lo que
intenté es que todo el mundo pues, comprendiera que existía una equidad en la carga asistencial, que no quería decir que todo el mundo tuviera que hacer lo mismo, pero también promoviendo que cada uno de los profesionales tuviera un área de interés. Es decir, que en aquel momento, aunque no estaban del todo definidas, ya sí que algunas áreas estaban definidas, pero definimos claramente quién era el responsable pues, del área de la epilepsia, del área de Parkinson, de la demencia, de las cefaleas, de la patología vascular, etc., y dando el cargo de coordinador de esa unidad, o de esa consulta temática, o dependiendo de cada cosa, podría ser que solo estuviera al cargo un profesional, o a lo mejor profesional con secretaria o enfermería, o más de un neurólogo o neurocirujano, estas áreas de interés. Otro punto importante es que en aquel momento la colaboración en atención primaria solo estaba en manos de algunas personas del hospital, del servicio de neurología, aquí concretamente, porque neurocirugía no hacía atención primaria, evidentemente, y el cambio también consistió en que todos los miembros del servicio de neurología, por igual, hicieran atención primaria en los centros de atención primaria. Eso quiere decir desplazarse un día a la semana, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana, o sea, 3 horas, un día a la semana todo el mundo va al centro de atención primaria, y el resto del día, cuando vuelven, lo ocupan pues, sus tascas hospitalarias, y el resto de la semana pues, solo en el hospital. Por lo cual, pues, al evitar que esto recayera pues, en determinadas personas, creo que también mejoró la relación entre todos los profesionales del servicio de neurología. Y como os decía, la creación de unidades funcionales. Claro, los problemas que aún no hemos resuelto, bueno, es que cuando creas estas unidades funcionales, y esto lleva pues, evidentemente a la potenciación de las mismas, porque se generan pues, o becas de investigación, o personal administrativo, o enfermería también, pues nos hemos encontrado con que nos falta un espacio físico en consultas externas, y tenemos dificultades pues, para crear consultas de actividad para los nuevos profesionales, a pesar de que, como luego veréis, pues hemos intentado que los despachos de consultas externas estén funcionando todo el día, durante todo el horario. Otra de las ventajas que tuve en el momento en que yo me incorporé es que, como os decía, no estábamos en un momento de crisis, y por tanto pude efectuar una importante inversión en tecnología, yo lo que llamaba triunfos para el cambio, y eso también, claro, facilitó mucho las cosas, ¿no? En aquel momento pudimos instalar un neuronavegador para neurocirugía, hemos podido durante estos años instalar angiógrafo biplano, microscopio quirúrgico, ecodoppler, MGEG, se creó la unidad de ictus, y lo último ha sido una resonancia de 3 teslas, evidentemente no es de neurociencias, es del hospital, pero todo esto pues evidentemente ha facilitado la y esto ha facilitado pues evidentemente todos los cambios que se han producido. Hubo también una reordenación de espacios físicos, que también ha sido, creo, importante, en el sentido de que se creó una planta de hospitalización de neurociencias, y en este momento esa planta están ubicadas tanto la neurocirugía como la neurología, como las camas de neuroradiología intervencionista, lo cual favorece el intercambio entre profesionales y también entre camas, es decir, es un área de hospitalización de gestión propia, es decir, nosotros gestionamos nuestras propias camas. Eso no quiere decir que delante de una situación crítica del hospital, si nosotros tenemos camas libres, pues no nos pidan de que sí pueden disponer de ellas, pero sí que tenemos una bastante autonomía de gestión en este sentido, pero evidentemente eso también comporta que no tenemos pacientes ectópicos, Está, digamos, de comillas, prohibido tener pacientes ectópicos. Y luego hemos integrado también para el proyecto neurólogos de los hospitales comarcales. Esto es muy importante, al menos en nuestra área, puesto que al realizar una guardia territorial y también una guardia de ictus,
el hecho de tener a algunos neurólogos, no todos, pero uno o dos neurólogos de cada uno de los hospitales comarcales con los cuales trabajamos, nos permite pues también facilitar la interacción y sobre todo después el alta de los pacientes. Por tanto, creo que esto también ha sido un dato importante. Y bueno, hemos empezado ya a desarrollar sistemas de telemedicina con algunos hospitales comarcales, pero aún está pendiente de completarse. Antes de que pase la diapositiva, te quería hacer dos preguntas. Una, si a los jefes de servicio establecisteis competencias de servicio y competencias de área de gestión, ¿o no? No, los jefes de servicio llevan la gestión de su servicio, y tanto clínica como en la parte de presupuestos que tienen que controlar. Es decir, yo llevo la gestión global, pero por ejemplo, los estimuladores que hay que poner para la cirugía de Parkinson, yo digo, tenemos un presupuesto para esto, pero la negociación dejo que la haga el neurocirujano. El control de farmacia lo hace el jefe de servicio de neurología, el gasto de farmacia. Porque es una coordinación un poco de los servicios. Sí, o sea, en aquellos aspectos en que se implican todos, en este momento estoy yo. También antes les comentaba a Fernando, cuando veníamos hacia aquí, que yo desde hace casi 2 años ya no soy jefe de servicio. Tengo la plaza de jefe de servicio, evidentemente, porque el cargo de director clínico es un cargo de confianza. Pero no ejerzo de jefe de servicio, hay una persona ocupando mi lugar porque estoy con otro proyecto global y por ese motivo tuve que pasar las funciones de jefe de servicio, ¿no? Cuando estaba de jefe de servicio de neurología, pues la parte de neurología la gestionaba yo. Pero, por ejemplo, el neuroradiólogo intervencionista o el jefe de la unidad de neuroradiología intervencionista, porque son 2 personas, un radiólogo y un neurólogo, un radiólogo también es neurocirujano. El jefe de la unidad es el que lleva el control presupuestario. Ahora, a mí me informan cada mes y yo me reúno con él para ver si nos desviamos o no nos desviamos, pero el responsable de pedir el material está en sus manos. O sea que creo que es bueno para un director de un área de gestión controlar y dirigir los aspectos globales, pero también dejar en manos de los jefes de servicio en determinadas áreas, si las saben hacer bien, claro. Si una persona no sabe gestionar estos temas, pues entonces hay que evidentemente ayudarle, ¿no? La segunda pregunta era la importancia que le das tú a la estructura física. Es mucha. Es un tema que lo he preguntado aquí. Pero a ver, neurocirugía, neurología, ¿dónde está? Como conozco, sí. Porque nosotros ahora los departamentos, las áreas van a ser virtuales, ¿no? Y entonces, ese es un gran problema. por eso Pero bueno, a ver, todo tiene solución con ilusión, pero es un problema. Sobre todo porque creo que la interacción entre los profesionales es muy buena para que se lleven proyectos adelante, ¿no? Y, por ejemplo, en nuestro caso, el hecho de decir neurocirugía no tiene camas porque tiene que ingresar, pues coge la de neurología, y lo mismo con la de neuroradiología intervencionista, cuando al final estamos todos colaborando en el mismo tipo de pacientes, pues ha ido muy bien. Pero bueno, la verdad es que cuando yo llegué ya neurología y neurocirugía ya estaban juntas, lo que pasa es que habían camas de otras especialidades en esa planta que se trasladaron e incorporamos luego la neuroradiología intervencionista. No me encontré con 2 servicios que estaban cada uno en un extremo del hospital, también hubiera sido otro problema. Bueno, en cuanto a las unidades transversales terciarias, que era el segundo gran objetivo, como os comentaba, pues bueno, redactamos los planes funcionales para cirugía de Parkinson, para cirugía de epilepsia y de centro terciario de ictus. Los pasos realizados consistieron no solamente en hacer un plan funcional, sino en tener los profesionales para ello, con lo cual algunos tuvimos que formarlos. Nosotros teníamos un neurocirujano con experiencia de cirugía de Parkinson en Cuba y con mucha experiencia, y bueno, lo que estuvimos es formando a un neurólogo para todo lo que era la monitorización intraoperatoria en la cirugía de Parkinson, y luego el equipo se ha completado pues con otra persona
O sea que hubo no solamente una redacción de un plan funcional, sino una formación durante un tiempo. Estuvieron trabajando en otros hospitales para aprender la técnica y bueno, pues, a llegar a un grado de excelencia. En este momento llevamos 4 años, han intervenido 60 pacientes, no más porque no nos dan más estimuladores. También se ha desarrollado la cirugía de epilepsia, igual, estuvo también formándose no en la cirugía, pero sí en la monitorización video-EG y en otras técnicas, una persona del equipo fuera en otro hospital durante también casi un año. Y en este momento pues el programa lleva menos tiempo, 3 pacientes, 140 monitorizados, 20 tratados. Y el problema que tenemos, porque no todos son puntos verdes, también tenemos rojos, es que el reconocimiento de las unidades de alta especialización por el CATSalud está pendiente. Es decir, el ICS sí nos reconoce, pero el CATSalud en este momento, que está restringiendo pues, estas unidades, sí que nos reconoce la de cirugía de Parkinson, pero la de cirugía de epilepsia acaba de crear un documento en el cual indica que se ha de centralizar la cirugía de epilepsia en 2 hospitales, que ninguno de los 2 son del Instituto Catalán de la Salud, sino que son del área de hospitales concertados, y por tanto esto es uno de los riesgos que uno puede tener cuando desarrolla programas de terciarismo, y es que si estos programas de terciarismo se desarrollan localmente en un hospital sin que hayan indicaciones expresas del Servicio Catalán de Salud o aquí del Servicio Valenciano de Salud, uno se puede encontrar con que luego no se lo reconozcan en un momento de crisis. Esto evidentemente no es culpa nuestra, es culpa de que en aquel momento el ICS no nos dijo: señores, no desarrollen este tema de terciarismo porque primero nos lo ha de contratar el CATSalud. El centro de terciario de ictus, afortunadamente, si no estaría yo en Girona seguro, pues sí que tiró adelante y bueno, y esto os puedo explicar muchísimas cosas, pero solo deciros que fue un trabajo muy difícil, pero finalmente se consiguió el tener un centro terciario de ictus. Bien, lo que hicimos fue también identificar equipos multidisciplinarios y su formación en centros de excelencia, como os decía antes, para poder llevar a cabo estos programas en el Clinic, en San Pau, también en centros internacionales en Pittsburgh y en Nueva York. Y estamos aún pendientes, aunque ya prácticamente está conseguido, consolidar lo que es la monitorización neurofisiológica operatoria. Este programa lleva 3 años de funcionamiento, pero lleva ya 2 con una persona con un contrato Río Ortega, que se ha formado en Estados Unidos, además, dentro de su programa de formación Río Ortega, y que le queda un año de formación y que está impactado en que se quedará en nuestro equipo, y estamos ya desde hace 2 años de una manera arreglada, pues monitorizando las intervenciones de traumatología y de neurocirugía, tanto de columna como algunas de escenarios hospitales. Para el desarrollo del centro terciario de ictus, hicimos una alianza, esto es otro punto importante, una alianza estratégica con el Hospital del Mar. El Hospital del Mar no es un hospital del Instituto Catalán de la Salud, pero hicimos esta alianza estratégica para poder ser acreditados por el Departamento de Salud como centro terciario de ictus. Es decir, que a veces uno tiene que buscarse soluciones, como decir, bueno, empiezo a trabajar con otro hospital, porque si mi hospital tiene un área de referencia que no llega a tener una N suficiente como para que sea coste eficaz o eficiente un determinado procedimiento, pues intentamos compartir recursos. Esta alianza se estableció pues, hace ya prácticamente 4 años, y al establecer esta alianza nos homologó el Departamento de Salud como centro terciario de ictus. Hemos tratado 240 pacientes con neurointervencionismo, es decir, muchos ya. También hay que decir que fue una alianza de 1 a 4, es decir que el Hospital de Germans Trias aportaba más recursos y más dinero, en el sentido de que, por ejemplo, la guardia era compartida, pero hacía un día el Hospital del Mar y 3 o 4 días el Hospital de Germans Trias.
Hemos tenido problemas con la neuroimagen, que ha estado deficitaria por diferentes problemas, porque estaba contratada una empresa externa, antes lo comentábamos con Fernando también, ventajas e inconvenientes. Claro, cuando tienes una empresa externa, si tienes una persona que no es tan competente como a ti te gustaría al cargo de esa unidad, pues tienes poco margen de maniobra. El hospital tenía poco margen de maniobra. Afortunadamente se ha incorporado una nueva persona a dirigir esta unidad de neuroimagen, que en Cataluña es el Instituto de Diagnóstico por la Imagen, que se encarga de todo lo que son los estudios de resonancia magnética, y este tema se ha solucionado recientemente, hace un par o 3 de meses. Y luego hemos intentado también obtener acreditación, solicitamos acreditación como unidad de ictus y nos la dio hace un par de años la Sociedad Española de Neurología, y Jerónimo estuvo dándome la mano y entregándome el diploma que está allí colgado como presidente de la Sociedad Española de Neurología. Y rápidamente, en los objetivos de investigación clínica y translacional, como os decía, el proyecto no solamente era clínico, sino también era de investigación, al crearse un nuevo instituto de investigación, y por tanto generamos una serie de pasos, o hicimos una serie de pasos. En primer lugar, crear un equipo de soporte a la investigación clínica. Nosotros tenemos 2 enfermeras contratadas full time para la investigación clínica. Esto es muy importante cuando uno está participando tanto en investigación clínica de la industria farmacéutica como en investigación académica. Evidentemente están retribuidas a través de ayudas competitivas o de ensayos clínicos, con lo cual pues hemos podido generar una investigación clínica importante. Pero tenemos aún problemas con los investigadores básicos. Los investigadores básicos, lo tengo aquí, que hemos incorporado 5 postdoc, 3 PDoc, bueno, algunos se han hecho postdoc en nuestro departamento. Tenemos investigaciones de Ortega o del propio instituto, pero nos han reconocido por la Agencia Catalana de Investigación y también por el Carlos III. Pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Es la situación actual de la investigación. Es muy difícil, sobre todo en la investigación de los profesionales que se dedican a la investigación básica o experimental, puesto que hay una imposibilidad para contratar a estos investigadores profesionales en plantilla. Bueno, hemos también desarrollado un quirófano para animales, modelos animales de experimentación, patentes, etc., ¿no? Y tenemos en marcha pendiente un centro de experimentación animal moderno, que tenemos el presupuesto asignado y está pendiente de empezarse a construir. No sé si hay trabas con la crisis, pero en principio el presupuesto estaba asignado. Bueno, entonces un poco qué ha pasado durante este tiempo, quizás detallando un poco más lo que os acabo de explicar. Hemos tenido una serie de problemas que no habíamos previsto, otros que sí que habíamos previsto, y hemos intentado poner una serie de soluciones que os pongo aquí por si os pueden ser de ayuda. Fue terriblemente difícil cambiar el horario de consultas de atención primaria. Claro, un modelo en el cual todo el mundo pasaba por atención primaria desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana cada día de la semana, para luego poder hacer su actividad en el hospital, y que todo el resto de miembros que no estaban en primaria podían tener su sesión clínica a primera hora de la mañana, comportaba que todo el mundo pudiera tener la consulta a la misma hora los mismos días. Y eso, que parece muy fácil, pues cuando en un centro de atención primaria uno tiene una consulta a un determinado horario y hay otros profesionales, pues el encontrar despachos y poder cambiar consultas, la verdad es que fue muy difícil. Lo conseguimos pues haciendo pactos con atención primaria y generando una cartera de servicios y sobre todo unas guías clínicas, dando instrucciones claras de cuándo unos pacientes tenían que ser remitidos al neurólogo de atención primaria, que éramos nosotros mismos, y cuándo no. Y la verdad es que gracias a esto la lista de espera se redujo de una manera rapidísima, y en este momento pues tenemos una lista de espera de menos de un mes, y para pruebas, para visitas preferentes de la semana. O sea que se ha controlado también derivando muchísimos pacientes a la atención primaria una vez estaban diagnosticados.
intentando inculcar la idea de que los especialistas son especialistas para cosas que requieren una alta especialización y que los médicos de atención primaria tienen que cada vez intentar asumir más pacientes. Luego hemos tenido el problema de los espacios de consulta limitados. Este ya lo tenía yo previsto, ya lo sabía, y la verdad os sé decir que aún no lo he podido solucionar. Este es el único punto que no puse en lo que llamaba en aquel momento el gerente de la Constitución, que firmamos entre él y yo, y así me ha ido, ¿eh? Lo único que no firmé es lo que aún no he conseguido. También hay que entender que es muy difícil encontrar espacio. Y bueno, hemos mejorado algo, pero seguimos teniendo problemas. ¿Y cómo lo hemos solucionado? Pues compartiendo los despachos. Esto es un engorro porque los profesionales no pueden tener su propio despacho privado, digamos, para su trabajo. ¿Qué hemos hecho? Pues que disfrutan de su despacho en horario de tarde y en horario de la mañana son despachos compartidos. Es decir, que si uno tiene una consulta que va de 8 a 11, a partir de las 11 no puede disponer del despacho porque entra otro profesional. O sea, hemos intentado una ocupación máxima. Otro punto que me encontré es que los residentes de neurología no hacían guardias en mi hospital, y aquí también esto costó bastante, pero se consiguió pues por un modelo pactado de incorporación progresiva. Empezamos incorporando a los R4, luego a los R3 y finalmente a los R2. Los R1 hacen guardias generales. Como os decía antes, están participando en las guardias profesionales de los hospitales comarcales, y este es un problema que aún no tenemos del todo resuelto, puesto que los hospitales comarcales, algunos sí que han aceptado que hay una cierta libranza de guardia, y por tanto estos profesionales no tienen una consulta al día siguiente, pero no lo hemos conseguido con otros. Y aquí exclusivamente lo que ha habido ha sido una muy buena voluntad por parte de ellos, para, a pesar de que salen de guardia, pues no librar e incorporarse a sus actividades en el hospital comarcal. Tenemos problemas con el sistema de emergencias, que bueno, aunque hemos hecho reuniones formativas, informativas y mil tipos de reuniones, pues esto está fuera de nuestro ámbito de decisión, y por tanto es difícil, porque esto es un tema del Departamento de Salud de toda Cataluña, y en ocasiones tenemos problemas, sobre todo para los traslados entre hospitales, más que desde la calle al hospital. O sea, lo que llamamos un SEM primario, por ejemplo, con un código de ictus que tiene que venir inmediatamente al hospital, es que llega muy rápido, pero por ejemplo cuando un enfermo está en el hospital de Girona y tiene que ser trasladado a nuestro centro para un intervencionismo, y que aquí se tiene que activar un SEM más con mayor tecnología, la verdad es que son problemas que no tenemos resueltos. Tenemos un centro con poco drenaje de camas para crónicos, y por tanto pues bueno, seguimos teniendo estancias que no son largas, pero tenemos un problema para encontrar convalecencia. Tuvimos un problema sobrevenido, que fue un incendio, porque quizás no lo recordaréis, pero el Carrotis se incendió hace unos años, hace no sé, 4 o 5 años. Fue terrible. Yo afortunadamente o no, yo no estaba en el hospital, estaba en el momento en Estados Unidos, y me enteré de madrugada porque me llamaron diciendo: se te está quemando el hospital, ¿cómo estáis? Digo, ¿qué? Y en aquel momento estaba durmiendo y no sabía de lo que me hablaban. Fue caótico en cuanto a que tuvieron que sacarse enfermos de la UCI con respirar, con ambú, y bueno, pero afortunadamente no pasó nada. A nosotros se nos quemó toda la planta de consultas externas. Y bueno, acciones, pues apagar el fuego y paciencia hasta la sustitución del material. También es decir que no hay mal que por bien no venga, y la sustitución del material fue toda nueva, con lo cual fue la mejor manera de renovar el equipo de electromiografía, de electroencefalografía, etc. Afortunadamente la geografía que acababan de instalar no se quemó, aunque algo de humo salió por ahí también. Bueno, como os decía, ha habido un equipamiento de neuroimagen insuficiente, porque durante mucho tiempo hemos funcionado solo con una máquina de resonancia magnética 1.5 para un hospital grande, y esto se ha solucionado ahora porque tenemos una de 3 Teslas, y el cambio también en el equipo directivo pues ha facilitado la resolución del problema. Y bueno,
Otro tema que os comentaba es que si la población y los profesionales son insuficientes para desarrollar un centro terciario de ictus, pues una alianza estratégica. De hecho, en este momento tenemos alianzas estratégicas con el Hospital de Bellvitge también para la cirugía de Parkinson y para la cirugía de epilepsia. Bueno, y para acabar, aunque luego tengo un cronograma para que veáis un poco cómo han ido las cosas y me acabáis de hacer las preguntas que queráis, os he puesto en esta diapositiva lo que creo que son los principales riesgos que se pueden tener en una dirección clínica para no alcanzar los objetivos estratégicos. Entiendo que cualquier dirección de un área de gestión clínica se debería plantear con objetivos estratégicos, no con objetivos de reducción del gasto, o de control del gasto, o de gestión del gasto. Pienso que la gestión del gasto es muy importante porque debemos pactar como jefes de unidades de gestión clínica con el equipo directivo cuáles son nuestros presupuestos e intentar mantenernos dentro de estos presupuestos. Pero creo que la dirección clínica lo que debería aportar son objetivos estratégicos, resultando de la unión de varias unidades o servicios. Entonces, claro, el problema es que esto supone cambios, y no es lo mismo hacer cambios en momentos de crisis como la actual que en momentos de vacas gordas, ¿no? Y por tanto, pues tenemos una serie de riesgos de los propios profesionales. Se pueden desmotivar si no hay mejoría en los espacios de trabajo, esto era en nuestro caso. Luego, cualquier liderazgo, si no hay proyecto detrás, pues se pierde. Por tanto, cualquiera de vosotros será tanto más reconocido como director o como jefe de una unidad de gestión clínica, en tanto en cuanto pues pueda desarrollar un proyecto. Si no, difícilmente los demás lo van a reconocer como tal. Y por tanto, vuelvo a insistir en que lo importante es el proyecto, no el dinero, el proyecto. Evidentemente los proyectos generalmente suponen un incremento en el presupuesto, pero lo importante es tener un proyecto y un objetivo estratégico. Bueno, en nuestro caso, la desvinculación de los hospitales comarcales, pero esto no ha sucedido, por lo menos por el momento. Y otro problema que yo le veo es que en la situación actual es muy difícil mantener un programa de investigación básica translacional en centros de excelencia o en centros terciarios, en cualquier ámbito, pero también el de las neurociencias, ¿no? Y esta la verdad es que es una de las cosas que en este momento más me preocupa, el futuro de todos los equipos que tengo de investigación. Y luego la institución, como tal, también tiene unos riesgos, ¿no? En nuestro ámbito, pues tenemos el riesgo de perder la categoría de centro de referencia. O sea, el haber trabajado durante bastantes años desarrollando proyectos de terciarismo y de excelencia con profesionales que han dejado horas y horas y ilusión, y con un momento determinado el Servei Català de la Salud puede decir que no nos compra, ¿no? Y que los cerremos. Otra cosa es que, evidentemente, hasta cierto punto pueden decir que los cierres, pero sí que no te dan un duro o un euro para ello, ¿no? Y esto la verdad es un tema que se tiene que contemplar, en que cualquier proyecto estratégico que desarrolléis debéis hacerlo por lo menos con una cierta garantía de que luego va a tener un reconocimiento por las autoridades sanitarias de vuestra comunidad. Y luego el otro gran problema, que es el que me ocupa ahora la mayor parte de mi trabajo, es la competitividad frente a alianzas entre los centros del Instituto Català de la Salud. En un momento como el de ahora, en el cual lo que realizan el Servei Català de la Salud, y me imagino en Cataluña como en cualquier otra comunidad, es intentar reducir y adelgazar el sistema de salud, o hacemos alianzas entre hospitales o nos hundimos. Porque si cada hospital pretende tener lo mejor de lo mejor y ser el mejor en cada una de las cosas, esto es totalmente insostenible. Y yo en este momento os comentaba antes de que estoy llevando un proyecto corporativo de la enfermedad vascular cerebral, Instituto Català de la Salud, que lo que intenta es que los centros del ICS
en lugar de competir entre ellos, establezcan alianzas para conseguir que la patología que es más prevalente en los hospitales, en las áreas de neurología, la patología vascular cerebral, se pueda tratar aprovechando pues, los recursos que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Y esto es muy complicado porque en nuestro caso, por ejemplo, quiere decir el traslado de equipos. Hay equipos de guardia que acuden a 3 hospitales en Barcelona, Bellvitge, Vall-d'Hebron y Germans Trias, para hacer neurointervencionismo o para indicar el tratamiento. Esto podría ser en cualquier otra área. Y es un plan piloto, no hay otro plan en el Instituto Català de la Salud corporativo. Pero la verdad es que a mí me encargaron este proyecto hace 2 años, cuando aún el ICS era una institución. Y en este momento el ICS se está quedando cada vez en algo más pequeño. No sé si algunos de vosotros lo conocéis, pero el Instituto Català de la Salud era una macro institución con un gran edificio en Barcelona, con muchísima gente trabajando allí, y el gobierno actual va más en la línea de que los centros del ICS pasen a ser centros más parecidos a lo que son los centros concertados, como lo es el vuestro, según tengo entendido, ¿no? Y que cada uno de ellos, digamos, dependa directamente del Servei Català de la Salud y menos del ICS, ¿no? Transformarlos en empresa pública y que puedan contratar servicios directamente a la aseguradora, ¿no? O la aseguradora contratarle servicios a ellos, es decir, el Servei Català de la Salud. Por lo cual el ICS, aunque sigue existiendo y sigue intentando que exista una cohesión entre estos hospitales, la verdad es que la estructura no es la misma que había antes, por lo cual tenemos la dificultad en este momento en un programa global de que todo el mundo entienda de que si no nos unimos vamos a salir perdiendo, ¿no? Y hay aspiraciones a que cada uno vaya por su lado. Y esto es un tema complejo y de hecho en Cataluña es una gran amenaza. Es una gran amenaza porque en este momento se está observando como el CatSalut está contratando servicios a centros concertados y no está contratando estos servicios de alta especialización a los hospitales de ellos. Porque clásicamente cada uno de ellos ha ido no diremos a su bola, pero bueno, sin una colaboración entre ellos. Y esto, pero eso no se basa en criterios económicos. En cierta manera sí. Lo que no se basa en criterios económicos es que no se estén en el ICS, que estén en otro sitio. Eso seguro que no. Pero el que se quieran restringir el número de unidades de excelencia o de tratamiento terciario, sí. Porque en cierta manera lo que se pretende es concentrar aquella patología que requiere alta tecnología para no tener que dotar en el futuro. Supongamos que la resonancia de 3 teslas dentro de 5 años ya está pasada de moda. Y ahora queremos la de 7 o la de 8. Entonces que no sean 8 resonancias de 8 teslas. No, pero eso está clarísimo. Pero cuando no te contratan con centros de ICS y se lo llevan a una concertada, no es porque la concertada les sea más barato. No, seguro que no. Estoy totalmente de acuerdo. Es porque el gobierno que tenemos ahora es más proclive a este tipo de conciertos que el que teníamos antes, que era más proclive a otro tipo de conciertos. Pero nos hemos de comer el marrón. Yo, como estoy aquí, pues no tengo más remedio que intentar que nuestros centros sean competitivos y que frente, no entre ellos, sino frente a los centros que son centros concertados, ¿no? Y en este momento se está viviendo esto de una manera bastante, no diré traumática, pero sí, de una manera bastante intensa. Bueno, nada, quiero deciros que todo esto no se crea evidentemente en el primer año y en el segundo. Ha habido cosas que han llegado aquí al final y que aún no están del todo resueltas, otras que llevan poco tiempo. Y bueno, un poco creo que os he resumido lo que os quería comentar y si me queréis hacer más preguntas sobre aspectos concretos de los diferentes programas que os he explicado, pues encantado de poder responderos.